Listo. Ok, entonces empezamos con el problema número, no, era el número 7, ¿sí? De aquí de los resueltos, que nos dice, ¿con qué magnitud de velocidad sale un líquido por un orificio que se encuentra a una profundidad de 0.9 metros? ¿Sí? Entonces, para esto estaremos usando el teorema de Torricelli, ¿sí? En el cual queremos saber la velocidad, ¿sí? A la que sale un líquido. Entonces, en este caso, vamos a imaginar que tengo aquí el líquido, ¿sí? Por aquí va a salir ese líquido. Y voy a querer saber la velocidad con la que sale ese líquido, ¿sí? La altura de aquí a aquí, ¿sí? O la profundidad, ¿sí? Nos la da aquí el problema. Entonces son 0.9 metros, ¿sí? El valor de la gravedad pues ya lo conocemos. Y entonces sustituimos esos datos, que sería 2 por 9.8 por 0.9, ¿sí? Eso nos daría 17.64, ¿sí? Las unidades serían metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Entonces cuando le saco la raíz cuadrada, quedaría en metros sobre segundo, ¿sí? Y la raíz cuadrada de eso sería de 4.2, ¿sí? Entonces la velocidad con la que saldría ese líquido, ¿sí? Aquí sería de 4.2 metros sobre segundo, ¿sí? Obviamente, si nos ponemos así en la realidad, como va a ir saliendo aquí el líquido, pues obviamente esta altura va a ir disminuyendo. Si ustedes lo hacen en casa, se pueden ir dando cuenta que cuando empieza, ¿sí? Va a ir con una mayor velocidad, pero como va a ir bajando, digamos, el nivel del agua, pues cada vez va a ir saliendo con menor velocidad y menor velocidad y menor velocidad. Esto debido a que, pues esa profundidad o altura desde la superficie libre de líquido hasta el orificio, pues va a ir disminuyendo cada vez más, de tal manera que esa velocidad pues va a ir disminuyendo, ¿sí? Pero vamos a suponer esta parte ideal que siempre va a estar así y va a ir saliendo y va a ir saliendo a esa velocidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre ese problemita? Ok, entonces ahora vamos al problema número 8, que es referente al tubo de Pitot. El anterior fue de Torricelli. Ahora, dice, un tubo de Pitot se introduce en la corriente de un río. El agua alcanza una altura de 0.15 metros en el tubo. ¿A qué magnitud de velocidad va la corriente? Ok, entonces vamos a imaginar que aquí va el río. Va el río. Por aquí va el río. Se introduce ese tubo. Ok. De tal manera que pues por aquí va a ir subiendo el agua, va a ir el agua, ¿sí? Nosotros vamos a medir desde aquí hasta donde sube y desde la superficie ahí del río. Entonces vamos a medir esa altura, ¿sí? Que aquí el problema nos los da, que es de 0.15 metros. Aplicamos esa misma fórmula, la de Torricelli, lo cual vamos a obtener pues que 2 por 9.8 por 0.15 me da 2.94, ¿sí? Las unidades ya sabemos, metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Le saco la raíz cuadrada y eso me da 1. Si lo redondeo, sería 1.72 metros sobre segundo, ¿sí? Ya redondeado. Si se fijan, bueno, ¿sí?
Yo lo redondeé, aquí nada más lo cortaron hasta 1.71. Ok, entonces de esa manera pues sería para el tubo de Pitot, ¿sí? Y por último vamos a hacer para el tubo de Venturi, ¿sí? Que dice: un tubo de Venturi tiene un diámetro de 0.1524 metros y una presión de 4.2 por 10 a la 4 newton sobre metro cuadrado en su parte más ancha. En el estrechamiento, el diámetro es de 0.0762 metros y la presión es de 3 por 10 a la 4 newton sobre metro cuadrado. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad del agua que fluye a través de la tubería? Ok, si recuerdan, habíamos visto esta parte, ¿sí? De esta fórmula que tenemos aquí, habíamos manejado una que era con diámetro, ¿sí? Pues para que fuera más sencillo, ya que si recuerdan, el área sería igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿sí? Aquí en esta parte del área, ¿sí? Pues eliminaríamos los pis y los cuatros, de tal manera pues que serían nada más con los diámetros, ¿sí? Y que podíamos ponerlo, por ejemplo, como el diámetro en el punto A entre el diámetro en el punto B y ese resultado de elevarlo al cuadrado. Así lo habíamos puesto, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que está aquí, vamos a calcular la velocidad en el punto A. Entonces yo voy a poner la fórmula, ¿sí? La fórmula sería pues que la velocidad en el punto A sería igual a la raíz cuadrada, ¿sí? De 2 veces la presión en el punto A menos la presión en el punto B, ¿sí? Entre la densidad por densidad por el diámetro en el punto A entre el diámetro en el punto B, eso elevado al cuadrado, y le resto 1. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí, pues sería 2 por la presión en el punto A es de 4.2 por 10 a la 4 newton sobre metro cuadrado, menos 3 por 10 a la 4 newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Eso lo voy a dividir entre la densidad, ¿sí? La densidad del agua sería de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? El diámetro en el punto A es de 0.1524 metros. Lo voy a dividir entre el diámetro del punto B, que es de 0.0762 metros, ¿sí? Eso lo elevo al cuadrado y le resto 1. ¿Ok? De tal manera pues que en la parte de arriba, ¿sí? Si yo resto eso de 4.2 por 10 a la 4, ¿sí? Menos 3 por 10 a la 4, eso me daría a 1.2 por 10 a la 4. Lo multiplico por 2 y me daría como 2.4 por 10 a la 4 newton sobre metro cuadrado. La parte de abajo, ¿sí? 0.1524 entre 0.0762, eso me da igual a 2. Lo elevo al cuadrado y me da 4. Le resto 1, ¿sí? Me da 3, ¿sí? Las unidades pues se eliminan.
Lo multiplico esos 3 por la densidad y me da 3000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Entonces, 2.4 por 10 a la 4 entre 3000. Eso me daría igual a 8. A ver, espérenme, algo hice mal. Algo hice mal. Oh, ya sé que hice mal. ¿Sí? Recuerden que estos son diámetros al cuadrado. ¿Sí? Pero esto está elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto está elevado al cuadrado. ¿Sí? De la formulita. ¿Ok? De tal manera que esto sería como si estuvieran elevados a la cuarta. ¿Sí? Entonces, esto de acá déjenlo voy borrando, porque esto va a estar mal. Entonces sería 0.1524 entre 0.0762 sería igual a 2 elevado a la cuarta sería igual a 16 menos 1 es igual a 15. ¿Sí? 15 por 1000 sería igual a 15,000, ¿verdad? Esto de acá arriba es 24,000. ¿Sí? Entonces, 24,000 entre 15,000, eso sería igual a 1.6. ¿Sí? Aquí será 1.6. ¿Sí? Aquí las unidades, si se fijan, Newton es kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Kilogramo por metro. Ok, entonces voy a poner aquí en rojito nada más. ¿Sí? Aquí es kilogramo por metro entre segundos al cuadrado, ¿sí? Se va a eliminar este metro con uno de estos de metro al cuadrado, de tal manera que quedaría como kilogramo por metro entre metro por segundo al cuadrado, y este lo voy a dividir entre kilogramo sobre metro cúbico, ¿sí? De tal manera elimino los kilogramos, ¿sí? Estos, este quedaría para arriba, ¿sí? Pasaría para arriba como metro cúbico entre metro por segundos al cuadrado. De tal manera que quedaría como metro cuadrado entre segundos al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí pongo metro cuadrado entre segundos al cuadrado, ¿sí? Si le sacamos la raíz cuadrada a eso, quedaría como 1. Ya redondeado, como 1.27 metros sobre segundo. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta? Dicen que no. Entonces, la fórmula que, por así decirlo, utilizaríamos para la velocidad A sería, pues, voy a poner aquí, como la velocidad en el punto A sería igual a raíz cuadrada, ¿sí? De 2 por la presión A menos la presión B,
¿sí? Entre la densidad por el diámetro A entre el diámetro B, ¿sí? S elevada a la cuarta menos 1, ¿sí? Lo que obtengan de esto de aquí, de diámetro A entre diámetro B elevado a la cuarta y le resten 1, eso lo van a multiplicar por la densidad para obtener, digamos, lo del denominador, ¿sí? Y ya lo que obtengan acá de la diferencia de las presiones multiplicada por 2, ¿sí? La dividen entre lo que obtuvieron del denominador y ya obtienen la raíz cuadrada, ¿sí? Ok, entonces dijeron pues que no hay dudas en esa parte, ¿verdad? Entonces quedaría pues de tarea esos 3 problemitas más, ¿sí? Solamente díganme esos 3 para cuándo los quieren entregar. ¿Para cuándo podemos? Pues es mañana, el miércoles o el lunes o martes. Martes, miércoles, lunes o martes. Váyanlo poniendo ahí en el chat, ¿sí? El día que prefieran y ya el que tenga mayoría de, DDD, pues ya ustedes ya les digo ahorita para cuándo se entregaría. Ok. Déjenme checamos uno. A ver, van 4 miércoles y 2 el martes de la próxima semana. ¿Sí? Entonces, todavía faltan. Todavía faltan que miércoles. Perfecto, pues entonces el miércoles de la próxima semana lo entrega. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver unos ejercicios respecto el principio de Arquímedes, ¿sí? Para repasar. Aquí está. Voy a estar trabajando con los problemas aquí del Tippens. Ok.
Entonces, si se fijan, de la fórmula que teníamos en el principio de Arquímedes, era prácticamente donde está aquí la fuerza de empuje. Ok. La fuerza de empuje habíamos dicho que era peso específico por el volumen, ¿sí? Pero ya habíamos visto que el peso específico es densidad por gravedad, ¿ok? Entonces, miren, vamos a empezar con con el problema 15.19, ¿sí? Que dice, un cubo de 100 gramos que mide 2 centímetros por lado se ata al extremo de una cuerda y se sumerge totalmente en agua. ¿Cuál es el empuje y cuál es la tensión en la cuerda? Ok, entonces, una de las cosas que vamos a hacer primero va a ser calcular la fuerza de empuje, pero para esto pues tenemos que saber pues el volumen, ¿sí? El volumen, ¿qué pasó? ¿Por qué no quiere grabar? Ahí está. El volumen, pues ya saben que como es un cubo, pues sería lado al cubo, ¿sí? Lo cual sería, lo voy a poner en metros, ¿sí? 2 centímetros es 0.02 metros. Lo elevo al cubo y eso me da 8 por 10 a la menos 6, ¿sí? Metros cúbicos, el volumen, ¿sí? La masa, pues la tengo que poner en kilogramos, ¿sí? La masa, como son 100 gramos, ¿sí? 0.1 kilogramos, ¿ok? Y pues el otro valor que tendría es la densidad, es igual a, porque es agua, ¿sí? 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? La fuerza de empuje, ¿sí? ¿Cómo se ponía la fuerza de empuje? Creo que como una E o FB, ¿sí? Voy a manejar como aquí en este libro. La fuerza de empuje es igual a densidad por gravedad por volumen, ¿sí? De tal manera que cuando yo sustituyo los datos, ¿sí? Me falta de la gravedad. Aquí voy a poner por 8 a la menos 6 metros cúbicos, ¿ok? La fuerza de empuje, ¿sí? Quedaría como 1000 por 9.8 por 8 por 10 a la menos 6, como 0.0784 newton, ¿sí? Esa sería la fuerza de empuje, ¿sí? Ok, entonces una vez que ya tenemos la fuerza de empuje, ¿sí? ¿Sí? Entonces imagínense, tenemos, vamos a suponer que aquí tenemos como un recipiente,
que está lleno de agua, ¿sí? Hasta ahí, y se mete ese cubo, ¿sí? Atado. Ok, entonces para acá arriba, ¿sí? Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, tendríamos para arriba la tensión de la cuerda, ¿sí? La tensión de la cuerda. Para abajo pues sería el peso del cubo, ¿sí? Y pues para acá arriba, ¿sí? Sería la fuerza de empuje, porque ya saben que la fuerza de empuje es lo que va a estar levantando a las cosas que estén sumergidas, ¿sí? Sería la fuerza de empuje, ¿ok? De tal manera que si nosotros llegamos a una parte pues de equilibrio, ¿sí? La sumatoria de fuerzas en Y sería igual a cero, ¿sí? De tal manera que sería la tensión de la cuerda más la fuerza de empuje sería igual al peso, ¿ok? Entonces ya calculamos la fuerza de empuje, ¿sí? Entonces vamos a tener que la tensión va a ser igual al peso menos la fuerza de empuje, ¿ok? El peso, pues, como ya sabemos, es masa por gravedad, ¿sí? La masa habíamos dicho que era de 0.1 kilogramo, ¿sí? Lo multiplico por la gravedad, eso será de 0.98 newton, ¿sí? Entonces la tensión, ¿sí? O por así decirlo, la fuerza que necesitaría para que esté, digamos, en esa parte de equilibrio, ¿sí? Sería esos 0.98 newton, ¿sí? Menos la fuerza de empuje que fue de 0.0784 newton, ¿sí? Entonces la tensión de 0.9016 newton. Ok, de esa manera pues estaríamos obteniendo la fuerza de empuje y la tensión de la cuerda, ¿sí? Aquí en el libro ponen como 0.902 newton, ¿sí? Lo están redondeando, ¿sí? Aquí en el 6 lo suben y queda el 1 como un 2. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda? No. Ok, ok, ok. Se hace que por así decirlo, esa tensión de la cuerda sería como un tipo de peso aparente, ¿sí? Ahora miren, el 15-20 es muy, muy parecido a este, a este ejercicio, ¿sí? Nada más déjenme checo. Si se fijan, nosotros
Acá en el libro teníamos que para el peso aparente, aquí está, era el peso, ¿sí? Menos la fuerza de empuje. ¿Ok? Entonces, si nosotros estamos en este ejercicio en el cual nos da el peso y la fuerza de empuje, perdón, el peso del sólido en el aire, ¿sí? O sea, su peso real, ¿sí? Y el peso aparente, con eso puedo calcular la fuerza de empuje, ¿sí? Ustedes saben, entonces, aquí voy a poner el peso, ahí, peso real, ¿verdad? El peso real es igual a 8 newton. El peso aparente es de 6.5 newton, ¿sí? Y tengo que calcular la densidad del objeto. Si hacemos nuestro dibujito, pues sería prácticamente como igual, ¿verdad? Tendríamos aquí el agua, ¿sí? Para acá arriba sería la tensión o el peso aparente, por así decirlo. Acá arriba sería la fuerza de empuje y pues para abajo sería el peso real, ¿sí? Este es igual a la tensión también. ¿Ok? Entonces, si tenemos que el peso aparente es igual al peso real menos la fuerza de empuje, ¿sí? Voy a tener que la fuerza de empuje va a ser igual al peso real menos el peso aparente, ¿sí? De tal manera pues que sería 8 newton menos 6.5 newton y eso sería igual a 1.5 newton, ¿sí? Que sería la fuerza de empuje, ¿ok? Y ahora, y se sumerge en agua, su peso aparente, ok. Entonces, como está sumergido en agua, ¿ok? Se supone que lo que se eleve o lo que se tire, ¿sí? Pues es, digamos, el volumen, ¿sí? De eso que se tire, pues sería el volumen de lo que es, por así decirlo, está sumergido, ¿sí? Entonces, de tal manera que voy a tener que la fuerza de empuje va a ser igual a la densidad por la gravedad por el volumen, ¿sí? Entonces, el volumen, ¿sí? de ese objeto, ¿sí? Sería la fuerza de empuje entre la densidad, ¿sí? por la gravedad, ¿sí? Pero ¿cuál densidad? En este caso, de agua, ¿sí? Porque está sumergido en agua. Entonces nosotros de esa manera podemos calcular el volumen de ese objeto, ¿sí? Porque es prácticamente el volumen que se desalojó. Entonces sería 1.5 newton entre los 1000 kilogramos sobre metro cúbico por los 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Entonces el volumen va a ser igual, multiplico ese 9.8 por 1000, entonces 1.5 entre 9800 daría de 1.53
por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces, por último, sabemos que la densidad es igual a la masa entre el volumen. ¿Sí? Entonces, la masa, ¿sí? Como ya sabemos, si el peso es igual a masa por gravedad, ¿sí? Entonces la masa es igual a peso entre gravedad, ¿sí? El peso, pues, es el que nos da